Hola, el Señor les bendiga. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos, donde quiera que usted nos esté sintonizando. En cualquier parte del planeta tenemos esta bendición de poder llegar a muchísimos lugares a través de estas plataformas. Jesucristo nos dijo: lo que les he hablado en secreto, publíquelo desde las azoteas. Y estas son las azoteas del tiempo de hoy. Estas redes sociales que nos permiten llegar con la palabra de Dios a muchísimas personas que tienen hambre y sed de conocer realmente quién es nuestro Dios Todopoderoso, y solamente hay un camino para ello: es el estudio profundo de las Escrituras. Jesús dijo: estudien profundamente las Escrituras, porque son ellas las que dan testimonio de mí. El Espíritu Santo es el que conoce las cosas de Dios mismo. Eso dice 1 Corintios 2. ¿Quién conoció las cosas del Señor sino el Espíritu de Dios que está en Él? Y Él nos las ha revelado a nosotros a través de la Escritura. Solamente Él es nuestro guía. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos asista con su sabiduría, con su inteligencia, para poder abordar esta nueva entrega, la entrega número 27 de Dios te quiere bendecir. Padre, te damos gracias por este nuevo acontecer, Señor, esta nueva ocasión o oportunidad que nos das de verte reflejado en las Escrituras, verte y conocerte a través de ellas, lo cual sabemos que es imposible si tu Espíritu bendito, si tu Espíritu Santo no nos lo revela. Queremos conocerte, queremos entenderte, queremos servirte, queremos amarte, queremos temerte, queremos vivir para ti, Señor, y darte el lugar que te corresponde, porque solo tú eres Dios, solo tú eres Señor. Te pedimos que nos orientes, Señor, en este tiempo de enseñanza, porque no es la palabra de un hombre, no es el intelecto de un hombre, Señor, lo que nutre nuestro espíritu, sino solamente la revelación de tu verdad. Por eso te pedimos: guíanos durante todo este tiempo, que cada palabra sea puesta por ti, Espíritu Santo, en mi boca, y que pueda llegar a cada uno de los corazones que están hoy dispuestos a recibirla, Señor, con humildad. Ayúdanos también, por el poder de tu Espíritu, a vivir esta enseñanza. Tu palabra dice que a quien más se le da, más se le demanda, más se le pide. Por eso, entendiendo esta gran responsabilidad que tenemos de vivir todo lo que tú nos enseñas, sabemos que no es con ejército ni con fuerza, sino con el poder de tu Espíritu. Asístenos, Señor, para poder vivir agradándote. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más, hemos tomado un pasaje clave, digámoslo, en estos últimos días, desde Habacuc. No quiero ir a ese libro, porque ya lo hemos analizado, están en las anteriores entregas. Es el pasaje de Habacuc donde nos dicen las Escrituras que has tomado consejo vergonzoso para tu casa. En las anteriores entregas de esta serie de Dios te quiere bendecir, hemos hablado de manera insistente. Por eso no quiero ir a ese pasaje, solamente lo traemos a colación. Dice en el capítulo 2 de Habacuc, en el versículo 10, has tomado consejo vergonzoso para tu casa. Pero hoy retomamos sobre la vida de dos creyentes, de dos cristianos, y lo pongo entre comillas cristianos, que es de Ananías y Zafira, que estaban en la vida, en la iglesia primitiva, disfrutando de las bendiciones mayores que podríamos nosotros considerar en cuanto a doctrina. La misma instrucción de los apóstoles, del apóstol Pedro principalmente, estaba siendo impartida en aquella congregación, la llenura gloriosa del Espíritu Santo manifestándose con poder y gloria, sanidades, milagros, etcétera, etcétera. O sea, uno de los mejores tiempos que la iglesia ha vivido fue la iglesia primitiva. Pero aquí encontramos el caso de dos personajes, de dos personas que se congregaban, que asistían, que ofrendaban en la iglesia, pero que por no tener la instrucción precisa de cómo honrar a Dios con sus finanzas, resultaron
extraviándose del camino, apartándose de la fe, aún estando en la iglesia, y evidentemente su condenación se vio venir, se perdieron. Esto nos enseña la necesidad de aprender los principios espirituales que nos dicta la palabra de Dios para saber reglarnos en conformidad a la Escritura, con respecto evidentemente a lo que dice la Biblia sobre el dinero. No era solamente dar porque ellos ofrendaron, no es un asunto menor el no saber hacer las cosas adecuadamente, porque ya vemos que les costó la vida, literalmente. Pero uno de los aspectos que tal vez en mi concepto tiene mayor relevancia, y fue efectivamente lo que llevó a que Ananías y Zafira se perdieran, se condenaran y se murieran de isofacto, es algo que Pedro les afirmó. ¿Por qué entraron en acuerdo? Es la expresión. ¿Por qué consentiste? Y vamos aquí en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5, en el versículo 3, dice: Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Esta expresión, mintieras al Espíritu Santo, mentirle al Espíritu Santo, esto es algo que ellos habían determinado en su corazón hacer, retener de la ofrenda que ellos habían de dar. Y la Biblia dice que le mintieron al Espíritu. O sea, estaban tratando de engañar al Espíritu de Dios. Uno diría, pero esto no me parece que sea un asunto tan grande, me parece que es un asunto menor. Alguien sencillamente quiso dar una ofrenda y al último momento dijo: no vamos a dar tanto, sencillamente vamos a retener un poco de eso porque, bueno, tengo un plan para ese dinero. El asunto es que ellos lo habían prometido o lo habían establecido así delante de Dios. Y por eso le mintieron al Espíritu. Pero aquí hay ¿cómo lo diría? Hay un abordaje más profundo de esta temática que no se ve en lo superficial. Y es lo que dice más adelante. En el versículo 9, dice, hablando de la esposa de Ananías, dice: pero le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Como le decía, esto no es un asunto menor, porque ya tiene que ver, aunque está relacionado con dinero, y mucha gente lastimosamente no le encuentra esta relación al dinero, terminaron afectando su espiritualidad. Terminaron afectando su espiritualidad. No es un asunto menor el trato que le damos al dinero. Es tan así que el Señor Jesús, y ya en otras entregas anteriores lo habíamos abordado, el Señor dice: no pueden servir a Dios y a Mamón, refiriéndose a un ídolo de la prosperidad, de la riqueza. El Señor habla de una entrega al dinero al punto de servirlo o idolatrarlo. ¿Conoce usted cuál es ese camino? ¿Cómo se termina en adoración e idolatría al dinero? Es necesario conocerlo. Por eso la palabra de Dios dice: mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. El asunto aquí es que si nosotros no tenemos el conocimiento adecuado, estamos rumbo a la perdición, aunque estemos en una iglesia. Ananías y Zafira están en una iglesia de muy sana doctrina, de la mejor doctrina de todos los tiempos, créame, de la mejor manifestación o la más gloriosa manifestación del Espíritu Santo en la iglesia. Sin embargo, el pueblo de Dios se pierde siempre que le falte conocimiento. Y como le decía, no es un conocimiento superficial respecto al manejo o a la buena administración del dinero. No es algo superficial. Terminó en que dos personas cristianas que existían en la iglesia, una familia entera prácticamente, se condenara, se murieran de repente. El asunto es que involucraba una relación, el trato con el dinero estaba involucrando una relación espiritual que terminó en tentar al Espíritu de Dios. El primer versículo que leímos, el verso 3, decía: porque mentiste al Espíritu. Y el versículo 9 decía: porque conveniste, porque entraste en acuerdo, ya esto lo hemos visto anteriormente, porque entraste en acuerdo, porque conveniste en tentar al Espíritu de Dios.
respecto a esto, quiero decirle que tentar al Señor, lo analizamos en otro pasaje en Lucas capítulo 4, allá cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo. En el versículo 12, puntualmente, el Señor Jesús le responde, dice que Satanás lo llevó a un lugar alto, le mostró los reinos del mundo y el poderío de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Esto es el culto a Mamón expresado por el mismo Satanás. Todo lo que pueda adquirir el dinero, todo lo que puede lograr el dinero te lo voy a dar a ti, pero a cambio de adoración, a cambio de rendición completa a lo que yo te establezco, a lo que yo te digo que hagas. Que no honres a Dios, sino que honres al dinero, que sirvas al dinero. Son palabras del Señor Jesús. No pueden servir a Dios y a la riqueza. No se puede. Porque amarás a uno y odiarás al otro. No hay punto medio. Si llamas el dinero, terminas odiando a Dios. Y ese es las implicaciones, las serias implicaciones espirituales que esto puede tener. El asunto aquí es que el Señor Jesús le respondió, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Ahora, ¿por qué le dijo Pedro a Zafira, por qué conveniste, por qué entraste en acuerdo con tu esposo para tentar al Señor tu Dios? ¿Por qué tentarlo? Porque aquí había una implicación. Tentar al Espíritu de Dios implicaba querer que Dios proceda mal. Querer provocar algo en Dios malo. Por eso es tentar a Dios. El Señor Jesucristo así le respondió a Satanás. Quiere que me imponga delante de todos los reinos, estar delante del mundo entero, fuera de la voluntad de Dios. Eso no es en absoluto un proceder de Dios. El Señor, Dios Todopoderoso, Padre Eterno, le dio al Señor Jesucristo todo dominio sobre los reinos de la tierra. Mateo capítulo 28, versículo 18. Dice así, Jesús se acercó y les habló diciendo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, el Señor Jesucristo recibió el poder de parte de Dios sobre todos los reinos del mundo. Todo poder, dice el Señor allí, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso es algo que legítimamente se le había de conceder al Señor Jesús por ser quien es, el Mesías, el Salvador, el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero Satanás se lo quiso proponer antes. Jesucristo había de recibir todo el poder de los reinos del mundo, pero solo después de la resurrección. Pero Satanás se lo quiso proponer antes. Es decir, Satanás quiere acortarnos el camino, es decir, tomar atajos para llegar a lo que Dios sí quiere darnos. Nos quiere proponer las mismas bendiciones que Dios nos va a dar, pero con un atajo. Y con una perversión del principio que Dios establece para que lleguemos a esa bendición. Dios establece una manera de llegar a esa bendición, pero el diablo dice, yo te llevo a la bendición por otro camino. Y el camino es contrariar lo que Dios ha establecido. Dijo, si postrado me adoras, te doy esto. Quiero que Dios haga conmigo lo que Él ha prometido hacer conmigo, pero no de la manera como Dios puede obrar, dentro de la justicia, de la rectitud, de la bondad. Tentar a Dios en el caso de Ananías y Zafira fue particularmente querer que Dios los bendiga cuando ellos no estaban haciendo lo correcto. Tentar a Dios es tratar de mover a Dios a hacer lo bueno de manera injusta. Cuando la Biblia dice que busquemos el reino de Dios, es su justicia, y su justicia nos da un panorama claro para que entendamos este marco que estamos analizando. Justicia significa darle a cada quien lo que le corresponde. Ananías y Zafira entraron en acuerdo
y no con Dios, pero sí con el diablo. El diablo, que fue el que les puso en su corazón tentar al Espíritu de Dios, así lo dijo Pedro, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? Satanás les puso en su corazón el querer obtener las bendiciones que Dios quería darles, la prosperidad, la bendición, evidentemente por haber honrado a Dios con una ofrenda. La Biblia habla de bendecir, que Dios bendice a los que Dios honra a los que le honran, y Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes. No podemos decir que honra solamente es decir gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. La Biblia dice, honra al Señor con tus bienes. O sea, que con los bienes, con la manera como se administran los bienes, podemos honrar a Dios o deshonrarlo. Entonces, Satanás le estaba proponiendo deshonrar a Dios, tratar de forzar a que Dios estuviera en contra de la justicia. En contra de la justicia, ¿por qué? Porque les estaba inclinando el corazón a que retuvieran de manera indebida lo que no les correspondía, lo que por derecho propio era de Dios, porque así había estado establecido. Les estaba diciendo, tomen de allí y no se preocupe, que no pasa nada, Dios igual los va a bendecir. ¿Me hago entender? Satanás nos quiere tentar para tentar al Espíritu de Dios, para tratar de forzarlo a que él haga algo incorrecto y algo injusto. Es decir, bendecir a alguien que no está haciendo lo correcto, que está caminando desordenadamente, fuera del orden de la palabra de Dios. Eso es tentar a Dios. Dios, bendíceme aunque yo te deshonre. Señor, eso es tentar a Dios. Señor, dame la bendición, dame el favor que tú estableces en tu palabra. Tu palabra dice que el que siembra abundantemente, abundantemente ha de cosechar. Y ellos dijeron, pues bueno, igual vamos a dar buena plata, ¿cómo no vamos a recibir buena bendición? Pensarían ellos. Pero retuvieron lo que no les correspondía, lo que es de Dios, lo sagrado. Hemos hablado anteriormente, por eso es importante que usted, ahora que llega a la sintonía de este mensaje, ya en la entrega número 27, busque nuestro canal, vaya aquí abajito, donde está el logo de la Iglesia Confraternidad Cristiana Filadelfia, toque allí y busque los demás videos, y por favor póngase de manera juiciosa a estudiar desde la primera entrega, y verá el crecimiento que hemos venido en el desarrollo de este mensaje, para que podamos comprender unas verdades que están allí contenidas detrás de todo esto que lastimosamente se está desarrollando en el mundo, que tiene que ver con la idolatría al dinero. La idolatría al dinero, que está terminando por hacer perder a la iglesia de Jesucristo, porque la Biblia dice que raíz de todos los males, imagínense, es la más grande puerta al infierno, si es la raíz de todos los males, y créame que la Biblia no se equivoca, es la palabra de Dios. Raíz de todo mal, es el amor al dinero. Amor al dinero es tener la llave que da acceso a toda la maldad. Y muchas iglesias se están perdiendo detrás de estas doctrinas, de, ¿cómo se dice? De la doctrina de la prosperidad humanista, que no está en conformidad con el orden de la palabra de Dios. Ahora bien, tentar a Dios es pretender recibir de Dios lo que no es justo recibir. Cuando el Señor Jesús dijo, es necesario que cumplamos toda justicia, y vuelvo a insistir, ya de esto hemos hablado en anteriores entregas. Ya estamos en la entrega número 27 en esta serie, y pues no puedo volver sobre lo mismo. Sé que algunas personas están llegando apenas a la sintonía y apenas están viendo estos nuevos videos, pero por favor le pido, mire las anteriores entregas. Y quiero pedirle algo de manera muy especial. Esto es algo que mucha gente tal vez lo ha escuchado miles de veces en todos los videos de YouTube, pero yo tengo que decirlo porque la gente tiene que saber cómo funciona esta plataforma. Y si usted nos ayuda con esto, créame que estará haciendo una obra evangelística muy grande. Cuando usted solamente le da like, le da el dedito arriba, aquí abajo, esto hace que la plataforma, el algoritmo de YouTube reconozca que ha sido un mensaje que ha impactado la vida de alguien y se lo va a sugerir a otra persona.
Eso es casi como evangelizar. Las personas que están viendo este video y le dan un like, hacen y le dan la ocasión y la oportunidad para que otras, muchas personas puedan también tener la ocasión de verlo. Es compartir el mensaje, es compartir el evangelio. Así que solamente quiero pedirle, por favor, que nos ayude con esto, para que otras, muchas personas tengan la ocasión de recibir estos mensajes que son tan importantes. Ayúdenos con esto, por favor. Y también suscríbase. Suscríbase, es muy importante para que usted esté también al pendiente de todos los nuevos videos que estaremos subiendo a esta plataforma que sé que bendecirán su vida. Bendiga la vida de otros más. Por favor, comparta este video. Comparta, por favor, este video. Envíeselo a sus familiares, amigos, que ellos estén escuchando algo diferente. Estén escuchando el mensaje del evangelio. Así que le pido, por favor, ya que usted está en esta sintonía, por favor, solamente den una manito arriba con el único interés de que simplemente la plataforma se lo sugiera a otros. La idea no es crecer simplemente en seguidores, la idea no es crecer simplemente en audiencia. Hay que ser sensatos y tenemos que entender que esto lo que busca es que muchísimas personas lleguen al conocimiento de la palabra de Dios. La idea es que podamos comprender que hay muchísimas situaciones alrededor de esta doctrina de la prosperidad que se llama, mal llamada prosperidad porque esa no es la prosperidad de Dios, es una prosperidad humanista, la prosperidad de los necios, que como dice la Escritura, echará a la gente a perder. Y ese fue el destino de Ananías y Zafira y la palabra se cumple, es verdad. Es verdad, así sucede. Echa a la gente a perder. La prosperidad de los necios los llevará a la perdición, dice la Escritura en Proverbios. Ok, ahora bien, ¿por qué tentar al Señor se hizo con una actitud incorrecta respecto al dinero? ¿Por qué se hizo incorrecto? Porque no se tenía la dirección respecto a lo que dice la palabra de Dios que debemos hacer. La orientación respecto a lo que dice la Escritura en torno al dinero debe ser para el creyente la norma de vida y no sencillamente una sugerencia que Dios está dando por ahí en el aire y lo que a usted le nazca, lo que usted piensa, lo que usted crea, lo que usted considere. Si nosotros no le damos a Dios el lugar que le corresponde, el cual es que Él establezca lo que nosotros debemos hacer y no nosotros, a nuestro parecer, entonces estamos fuera del camino. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, nadie va al Padre sino por mí. Es decir, nadie puede relacionarse con Dios sino por lo que yo establezco, por lo que yo dicto en mi palabra. Entonces estamos fuera del camino si nosotros no nos mantenemos en la Escritura. Ahora bien, respecto a esto de tentar al Espíritu de Dios, quiero proponer un cuadro que se presenta en Lucas capítulo 4 cuando el Señor Jesús le dice a Satanás, apártate de mí, no tentarás al Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y es la tentación en sí misma. La tentación es, mira los reinos, el poder de la tierra, que existe en la tierra, yo te lo voy a dar a ti si postrado me adoras. La tentación en sí misma está llevando hacia algo, hacia establecer algo. Y es justamente que tenga algo que Dios quería darle, pero antes de tiempo y de la manera inadecuada. ¿Usted se da cuenta de la astucia del enemigo? La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 11, 2 de Corintios capítulo 11, en el versículo 3, y hablando Pablo allí dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de su sincera fidelidad a Cristo. La Escritura nos dice que Satanás anda alrededor buscando a quien devorar, alrededor buscando a quien devorar. La expresión buscando a quien devorar sugiere que no se encuentra normalmente por allí de manera numerosa lo que Satanás se puede devorar. Por eso tiene que andar buscando. O sea, no está allí, tiene que andarlo buscando. Es decir, no es normal en la iglesia de Jesucristo, no es normal que se encuentre gente a quien devorar. Pero Satanás anda buscando. Es insistente. Él sabe que por allí puede haber alguien
que tenga una inclinación incorrecta en su corazón respecto al dinero. Y aquí dice que Satanás con su astucia engañó a Eva y así nuestros sentidos puedan ser conmovidos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Hoy en día, lastimosamente, a través de las redes sociales, hay muchísimos falsos ministros que enseñan al pueblo a amar el dinero, a amar la avaricia, a amar la vanidad. Y hay gente que está caminando fielmente con Cristo. Y porque no tienen cuidado, no prestan, no rinden su corazón a Dios en temor, en sujetarse a la palabra porque no estudian las Escrituras, Entonces, estos falsos maestros los llevan con engaño, como dice 2 de Pedro, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas y terminan negando al Señor. Y muchas personas incautas se dejan arrastrar por este tipo de doctrinas. Muchas personas se dejan llevar por eso y terminan siguiendo la prosperidad de los necios, que los echará a perder. Los echará a perder como Ananías y Zafira. ¿Por qué dice que sus sentidos sean conmovidos de su sincera fidelidad a Cristo? Porque se mueven es por las emociones. Por las emociones. El punto es que muchos se dejan emocionar con promesas. Satanás así lo hizo. Los reinos de este mundo te daré a ti. Eso es lo que el Padre le quería dar. Es decir, presenta una bendición de Dios por un camino equivocado. Toma este camino, toma este atajo y vas a llegar más rápido. Pero el camino siempre será deshonra a Dios, adora al dinero. Deshonra a Dios, adora al dinero. Dale el primer lugar al dinero y no a Dios. Primero el dinero, primero las cosas aquí, tienen que ser primero, más rápido, retengamos lo que no nos corresponde y así vamos a tener más. Esa es la filosofía del mundo. El mundo piensa que si del dinero que tiene da algo para Dios, da algo, se le está yendo, se va. Entonces dice, mire, lo que me queda es poco. ¿Cómo me dice usted? Matemáticamente, lógicamente, matemática y lógicamente, racionalmente, lo que estoy viendo es que me está quedando poco, no es que se me está yendo. Para ellos eso no es abundancia. Eso es pérdida porque se me está yendo, estoy dando, se me está quitando. Entonces, ¿cómo llamar abundancia a eso? Porque no entienden los principios espirituales. Y los principios espirituales no se entienden desde la lógica y desde la razón. La propuesta del enemigo es que tratemos de tener acceso a las bendiciones de Dios por el camino por el camino incorrecto. Que tengamos acceso a lo que Dios quiere darnos, a lo que Dios nos ha prometido, a lo que Él ha comprado para nosotros. Sí, efectivamente, los reinos del mundo eran para el Señor Jesucristo, pero se lo estaba proponiendo en el tiempo incorrecto. Retén, decía, retén. Los principios de Dios no se basan en la lógica. La Biblia dice que hay más gracia en dar que en recibir. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, que Dios multiplica nuestra siembra. No le doy la cita bíblica en este momento porque son estudios que estaremos abordando en esta misma serie y necesitamos profundizarlos con la debida cautela que requiere ese estudio. Entonces, no es algo que esté enmarcado dentro de la lógica humana. Los principios de Dios no se miden por la lógica. El principio es, dando es como se recibe. La Biblia dice en Lucas, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando darán en su regazo. Con la misma medida con que tú mides, serás medido, dice la Escritura en ese mismo pasaje. La lógica dice, no, si yo saco, se me va, no me queda nada, pero si retengo, voy a tener más y ahí está la bendición. Voy a hacer todo esto, voy a comprar esto que anhelaba porque es que si doy no me alcanza. Si doy no me alcanza, se me va todo. ¿Y qué prosperidad es esa? Si voy a vivir en escasez. Así piensa la gente que no tiene fe. Y la fe viene por el oír la palabra y la Biblia dice, honra a Dios con tus bienes. ¿Crees que se está yendo? No, estás honrando a Dios, estás abriendo el espacio justamente para que la bendición y la prosperidad de Dios venga a tu vida, porque no hay otra manera como Dios lo haya diseñado para que esté, sino dando a Dios. Porque la Biblia dice que Dios multiplicará nuestra siembra.
O sea, que lo que creemos o lógicamente el diablo nos dice que se va, no se va, sino que va a ser multiplicado. Eso es lo que va a ser multiplicado, no lo que queda. Lo que retengo no va a ser multiplicado, es lo que doy. Y es allí el principio espiritual que nos hace saber por la fe, entender por la fe, no sentir, entender por la fe que no es que se me va, no es que no me queda, sino que eso lo que doy a Dios es lo que va a ser multiplicado. Entonces, lo que tengo no es realmente lo que voy a disfrutar, sino la multiplicación que va a venir, porque he honrado a Dios. Pero Ananías y Zafira, estando en iglesia, siendo cristianos, entre comillas cristianos, resultaron extraviándose de ese principio. Y dijeron, no, retengamos para tener algo más. La Biblia dice que el que hace eso heredará viento solamente. Es decir, no va a recibir nada. En Proverbios, capítulo 11, versículo 29, dice, el que perturba su casa, ¿se acuerda que veníamos de Habacuc? Tomó consejo vergonzoso. Ananías y Zafira tomaron consejo vergonzoso para su casa. El consejo que Satanás les propuso. O sea, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Es decir, le prestaron atención a lo que el diablo les estaba diciendo y no lo que Dios establecía en su palabra. Les pareció pues como algo deportivo, decimos en Colombia. Les pareció deporte, pues, algo deportivo. Sencillamente echar las espaldas a la palabra de Dios. Pero terminaron condenándose. El que perturba su casa heredará viento. ¿Ananías y Zafira perturbaron su casa o no? ¿Y qué manera de perturbarla? Se condenaron. Se perdió. El dinero que retuvieron allá en la caja fuerte les quedó. ¿De qué les sirvió? ¿Dónde quedó el plan que ellos tenían para ese dinero? ¿Dónde les quedó? El que perturba su casa heredará viento, y el necio será será siervo del sabio de corazón. Mire el versículo 28, dice, el que confía en su riqueza caerá, pero los justos reverdecerán como el follaje. El que confía en sus riquezas caerá. Por eso no puede retener para decir yo confío que tengo esto, que cuento con esto. No. Cuando usted retiene está diciendo yo cuento con esto. Hombre, nosotros contamos es con Dios. Por eso Dios está diciendo muéstrame tu confianza. Muéstrame tu confianza. Si crees que yo voy a multiplicar tu siembra, déjame ver tu fe. Déjame ver tu fe. La viuda que dio 2 blancas en Marcos capítulo 12, dio todo su sustento. Todo su sustento. Y dio más que todos los ricos que dieron allí de lo que les sobraba. ¿Por qué? Porque ella le estaba mostrando a Dios toda su fe. Dio todo su sustento. Ella entendía que lo que tenían no era su confianza. Lo que le quedaban, el dinero que poseían no tenía confianza puesta en ello, sino en Dios. Por eso fue capaz de dar todo lo que tenía. Su sustento, ¿entiende? Es decir, lo de la comidita. Una viuda pobre. No solo viuda, sino pobre. Y dio todo porque tenía fe. Porque tenía fe, porque sabía que Dios podía multiplicarle y bendecirle. Satanás quiso en Lucas capítulo 4 y en Hechos de los Apóstoles capítulo 5, cuando les propuso un camino para irse detrás de la bendición de Dios, pero por un camino equivocado, es evidente que por el camino equivocado no se accede a las bendiciones de Dios. Pero Satanás lo estaba proponiendo. Entonces, mire un poquito el lado de la tentación. Satanás propone salidas que no son salidas. Son entradas a una prisión. Cuando dice, retén este dinero porque con esto vas a pagar la deuda. Retén lo de Dios. Deja para ti lo de Dios. Porque con esto vas a poder, no sé, montar el negocio. Te va a alcanzar para que puedas poner a producir este dinero, más ganancia, para que puedas diversificar tu economía, para que, no sé, para que de alguna manera esto pueda producirte más, la puedas poner a rentar más este dinero y puedas aumentar así tu flujo de ingresos.
Y ahí viene la prosperidad. Y vas a ser bendecido, y vas a ser prosperado y te irá bien. Mire, eso es demoníaco. El diablo también te habla de bendiciones. Esto temo, decía Pablo, de la manera como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sus sentidos se han conmovido de su sincera fidelidad a Cristo. Sinceramente vivían para Cristo, pero sus sentidos fueron conmovidos. Los sentidos, las percepciones de cómo captas el mundo, cómo crees que van a hacer las cosas. Y tú crees que sí, va a venir la bendición, que sí vas a ser prosperado porque Dios lo ha dicho, pero a la manera de Dios. Pero el diablo te dice, no, retén, Dios entiende, tranquilo, Dios entiende tu situación. Entonces, ¿por qué Dios no entendió, entre comillas, no entendió la situación de la viuda pobre y permitió que diera todo su sustento? Señor, ¿cómo dejas que dé todo su sustento? ¿Con qué va a comer? Pues con el favor y la bendición de Dios. La Biblia dice en ese pasaje, para los que no han seguido la serie, que Jesús estaba sentado delante del arca de las ofrendas viendo cómo la gente traía y vio a esa mujer venir y dar todo su sustento. Él dijo, Jesús, el Señor, dijo, ella dio todo su sustento. Él sabía completamente lo que estaba pasando. ¿Por qué la dejó? ¿Por qué la dejó? ¿Por qué no lo impidió? ¿Por qué, como lo he dicho en otras entregas, por qué más bien no volteó el cofre de las ofrendas y se lo dio a ella? Él volteó la mesa de los cambistas, ¿no podía haber hecho eso? ¿Por qué no dijo, no, ¿para qué vienen a traer plata aquí? Estos están tapados de plata acá, el oro está impregnado en las paredes, ¿de qué sirve eso? Es mejor darle alimento a esta viuda, como son los hipócritas, ese es el argumento de los hipócritas. Como Judas se rasgan las vestiduras, ¿a qué tanto desperdicio? Esto se hubiese podido vender y dar a los pobres. Porque la gente no entiende, para los religiosos y los hipócritas, los pobres son más importantes que Dios. No lo han entendido, no lo han entendido. No han entendido que hay un principio que Dios estableció para sacar de la pobreza al pobre. Para sacar de la pobreza al pobre. La Biblia dice en Job que despertará al pobre, le despertará el oído. Dios liberará al pobre de su pobreza. Dice que en la aflicción le despertará el oído. Le despertará el oído. ¿Usted se acuerda de los de Camino de Emaús? Que eran discípulos de Jesús. Y Jesús mismo venía hablando con ellos y ellos ni por enterados. Pero la Biblia dice que Dios les abrió el entendimiento. Les abrió el oído. Les abrió los ojos para que pudieran ver. Y allí comprendieron las Escrituras. Comprendieron. Al pobre lo libra de la aflicción cuando le abre el oído. Y le enseña el oído, ¿por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra. Le enseña que haciendo lo que debe hacer, lo que Dios ha establecido, es como viene la bendición, para enseñarle a pobres y a ricos a no depender del dinero. No contar, porque dice la Biblia en Proverbios que lo acabamos de leer, el que confía en las riquezas caerá. Caerá. Ananías y Zafira, siendo creyentes, siendo cristianos, congregados en una de las mejores iglesias de todos los tiempos, iglesias cristianas de sana doctrina, cayó. Y cayeron literal, muertos, se condenaron. Esas supuestas salidas que el diablo propone no son salidas, son prisiones. La salida que el diablo te dice, no, toma este dinero, aunque sea lo de Dios, y Dios entiende y paga esa deuda, eso no son salidas, son entradas a prisiones terribles. La Biblia le llama a esa pobreza en Deuteronomio capítulo 28 un yugo de hierro. A la pobreza le llama yugo de hierro. Muchos no la entienden. Pues para eso estamos aquí, con la guía de Dios, para aprender y no caer en eso. Job capítulo 22. Este es un pasaje que nos permite ver cómo esas propuestas del diablo que vienen a nuestro corazón y hacen conmover nuestros sentidos de nuestra sincera fidelidad a Cristo, lo que termina haciendo es apartándonos del camino de la verdad de Dios. Job capítulo 22. Perdón. Antes de esto, lo que quiero decir es, no es posible armar o estructurar una vida para nosotros fuera de Dios. Cuando tratamos de retener lo que es de Dios, para acceder a las bendiciones de Dios, para tratar de tentar a Dios, que Dios me bendiga, aunque yo no esté haciendo lo correcto, eso es tentar a Dios,
querer que Dios se mueva a hacer lo correcto cuando yo no estoy haciendo lo correcto, porque la fe sin obras está muerta, juntamente con la fe actuar en las obras, dice Santiago. Entonces y sin fe es imposible agradar a Dios, mis obras demuestran mi fe. Si yo no le muestro a Dios que tengo fe en lo que Él ha establecido por las obras, si con mis obras, mejor lo digo así para que se pueda entender mejor, si con mis obras no le demuestro a Dios mi fe, que yo he creído lo que Él ha establecido, entonces, ¿cómo espero que Dios actúe de manera como Él lo ha determinado? ¿Cómo hago para que Él me bendiga cuando yo no estoy haciendo lo correcto, lo que Él establece en su palabra? Cuando no le estoy mostrando las obras de que he creído por fe lo que Él ha establecido. Eso es tentar a Dios, forzarlo a Dios a hacer algo incorrecto. Señor, bendíceme aunque yo no esté cumpliendo lo que tú has establecido en tu palabra. Eso es tentar a Dios. Entonces, tratar de estructurar una vida próspera y bendecida fuera de lo que Dios ha establecido no es estructurar una vida, es desmantelarla. Entiéndalo. Contra su propia vida ha pecado, le dijo a Ananías y a Zafira, contra ti mismo has pecado. Contra tu propia vida has pecado. Y terminaron perdiéndose. Ahora sí, Job capítulo 22, versículo 12. ¿No está Dios en lo alto de los cielos? Mira lo encumbrado de las estrellas, cuán elevadas están. Y tú has dicho, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Rodeado de nubes no puede ver, mientras pasea por los bordes del cielo. ¿Quieres tú acaso seguir la senda antigua, la que siguieron los hombres perversos que fueron cortados antes de tiempo? Mire cómo dice la palabra de Dios. ¿Quieres tú seguir la senda de gente que fue cortada antes de tiempo? ¿Usted cree que Ananías y Zafira tenían que morir cuando murieron? ¿O será que Dios tenía un plan de bendición para ellos? Fueron cortados antes de tiempo. Porque escucharon la voz de Satanás, entraron en acuerdo con el diablo y no con Dios. Para que los planes de Dios y las bendiciones de Dios se realicen en nuestras vidas, tenemos que estar en acuerdo con Él. Para no tentar a Dios, andarán dos juntos, si no estuviesen de acuerdo, analizamos en la anterior entrega, Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Si yo quiero que Dios esté conmigo en mi futuro, yo tengo que caminar con Él en mi presente. Tengo que hacer lo que Dios dice que haga ahora en mi presente para que Dios venga sobre mi vida, esté conmigo en el presente y esté conmigo en el futuro. Pero tengo que estar en acuerdo con Él y entro en acuerdo con Él en su palabra. Señor, tú dices que te honre, voy a hacerlo, voy a honrarte. ¿En dónde? En mis diezmos y en mis ofrendas, porque no te voy a robar, porque se roban los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos y en las ofrendas. Eso lo dice Malaquías capítulo 3. ¿En qué me ha robado? En mis diezmos y en las ofrendas. Entonces, ese es el acuerdo que hago contigo. Señor, voy a confiar en tu palabra, en lo que tú dices, para que tú estés conmigo, para que tú andes conmigo, para que tú camines conmigo. El Salmo capítulo 1 así lo dice. El que no anduvo en consejo de malos, ese prosperará en todo. Todo lo que haga prosperará, dice la Biblia. Entonces, entro en acuerdo con los principios de Dios, camino en ellos y no sigo el camino de los malos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no sigo el consejo de los malos y voy a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo, porque entro en acuerdo con Dios. Pero aquí dice, algunos están hablando diciendo juzgará a través de Dios de la oscuridad. ¿Qué sabe Dios? Yo tantas veces que le he robado a Dios y no ha pasado nada. Eso es cuento. Eso es un fanático que está hablando por allí. Eso es mentira, eso no pasa. Dígame, ¿cuándo volvimos a ver una Ananías y Zafira? ¿Cuándo? Yo conozco gente que le roba a Dios y no pasa nada. Por la misericordia de Dios, en la anterior entrega lo vimos. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron su misericordia. Grande es su fidelidad, dice la Biblia. Pero Dios va a actuar. Así como actuó en la iglesia primitiva, porque Dios va a mostrar que su iglesia es suya y no de los hombres. Y Dios ya no va a permitir que la iglesia siga pisoteando el nombre de Dios, sino que Dios va a santificar su nombre.
para que sea conocido en la tierra su camino, Dios va a santificar su nombre. Y va a venir su reino. Otra vez, de nuevo, va a sacar de la cautividad a la iglesia. Porque la iglesia está en cautividad. ¿Cómo se llama esa cautividad? Se llama apostasía. Y la va a liberar de esa apostasía a su iglesia para santificarla. Para presentársela a sí mismo como una iglesia pura. Porque la va a santificar porque ya el Señor Jesucristo viene. Y va a purificar a la iglesia de eso. Los que escuchen serán santificados, serán limpiados y serán bendecidos. Los que no, no. Ahora dice, ¿quieres tú seguir acaso la senda antigua que siguieron los hombres perversos? ¿Quieres tú seguir el camino de Ananías y Zafira, que tomaron consejo malo para su casa? Y el que, como decía Proverbios 11:29, el que perturba su casa heredará viento. No heredaron nada, ¿de qué les sirvió? Cuyos cimientos se derramaron como un río, versículo 17. Ellos decían a Dios, apártate de nosotros. Eso es lo que le decimos a Dios cuando lo deshonramos. Cuando decimos no quiero honrarte, estoy echando a las espaldas la palabra de Dios que dice que honra al Señor con tus bienes, que honra a Dios con el diezmo, que honra a Dios con la ofrenda. Cuando no lo hacemos, le estamos diciendo literalmente a Dios, apártate de mí, apártate de nosotros, no me importa lo que diga tu palabra. Eso es lo que pasa. Nadie en su sano juicio, en su juicio cabal, le diría a Dios, apártate de mí. Nadie, porque somos tan religiosos. Alabado sea, Señor, tú entiendes, tú comprendes, Señor, la situación que yo estoy viviendo, pero tú sabes, Señor. No, el que no sabe es usted. ¿Cómo le va a enseñar usted a Dios? ¿Usted cree que Él no sabe la situación de la viuda pobre, viuda pobre? ¿Usted cree que no sabía? Lea el pasaje de Marcos capítulo 12. El Señor Jesús sentado delante del arca de las ofrendas viendo cómo daban. Señor, eso es algo muy privado. ¿Usted qué hace ahí sentado? Señor, eso no es de tu competencia. No te metas en ese asunto. Y supo quién era la mujer. Y lo que estaba dando, lo supo. Y no intervino. ¿Cómo va a intervenir si ese es el principio que Él estableció? Y le dijo a sus discípulos y la tomó como enseñanza. Esta mujer dio más que todos. ¿Más que todos? Señor, por favor, prediquemos un evangelio social, comunista. Mire ese poco de sacerdotes cómo están llenos de plata, llenos de dinero, y aquí le siguen trayendo y le siguen trayendo, y esta viuda pobre, pobrecita, démosle el dinero a ella, formemos una revolución, levantémonos, Señor. No, Dios ni es socialista, ni es comunista, ni nada de eso. Dios es Dios. Dios es Dios. El Señor nos enseña principios espirituales que los aceptamos o los rechazamos. Le decimos, apártate de mí cuando estoy echando a mis espaldas su palabra. Versículo 17, Job capítulo 22. Ellos decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Había colmado de bienes sus casas. Mire esto. Ellos le decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Había colmado de bienes sus casas. ¡Wow! Cuanto más la gente va recibiendo, muchas veces más dura se va poniendo. Cuando recibía poquito y no le alcanzaba para lo que tenía, retenía poquito. Pero cuando empieza a ganar más y tampoco le alcanza, ya retiene mucho más. Y escuche, aunque Dios le dé mucho más, no le va a alcanzar. Y porque retiene mucho más. Y si Dios le da mucho más, tampoco le va a alcanzar y va a retener muchísimo más. Porque siempre se trata de honrar o deshonrar a Dios, punto. El que es fiel en lo muy poco, sobre lo más Dios lo pondrá. Fiel en lo poco. Nunca le va a alcanzar al que no honra a Dios aún con lo poco. Nunca. Mire, he conocido personas que ganan lo mínimo y no les alcanza porque siempre deshonran a Dios. He visto personas que ganan muchísimo, pero muchísimo es muchísimo. Y usted creerá inverosímil esto, pero no les alcanza. Viven muertos de deudas, inundados en deudas. Las empresas se les quiebran, lo he visto. Y digo, pero ¿cómo no le va a alcanzar? Es que recibe tanto. Pero no, es que los bancos, es que las deudas, es que no sé qué. Y es que tuvo una pérdida pero es que no lo han entendido.
De verdad la palabra de Dios se cumple. El que es fiel en lo poco, sobre lo más será fiel. Y el que es infiel en lo poco, sobre lo más será infiel. El que es infiel, punto. No importa el escenario que se le proponga. No importa el escenario. Se da cuenta que se trata de eso. No es que no te alcance, es que eres infiel. No es que las cosas no se están dando, no es que eres infiel. No es que Dios no abre puertas delante mío, no es que eres infiel. Nunca te alcanza en lo poco, jamás te va a alcanzar en lo más. Jamás, jamás. Nunca, es así de sencillo. Porque se trata de fidelidad. O sirves a Dios o no le sirves. Sirves al dinero y odias a Dios. Es así, sirves al dinero, te alquilas por pan, como dice la palabra de Dios. En Isaías le decía al Señor, quita de nosotros tus cuerdas. Pero mire el contraste. Le dicen a Dios, apártate de nosotros. No quiero nada que ver con estos principios. No quiero obedecer estos versículos. No quiero saber nada de esto. No te metas en mi finanza, Señor. Deje de estar sentado delante del arca de las ofrendas. A usted no le interesa, Señor, lo que yo hago con mi dinero. Es mi plata, yo me la gané. Es mi esfuerzo. Soberbio. Soberbio. Dale gracias a Dios porque tenés salud. Dale gracias a Dios porque se te mueven los dedos. Dale gracias a Dios porque puedes ver todavía. Dale gracias a Dios porque tu cerebro te funciona. Tu sistema cardíaco, a pesar de que ni te cuidas y te descuides completamente la salud, Dios por misericordia te mantiene vivo porque Dios es muy bueno y misericordioso. Dios se duele del castigo. Dios no anda castigando. Créame que Dios no es el Dios por allá que anda asomando, que cada vez que alguien asoma la cabeza con un bate aparece para darle. No, Dios no es así. Dios es tan misericordioso que Él sabe que pecamos, le fallamos, volvemos a pecar, seguimos fallando. Dios tiene paciencia y misericordia y no nos consume y no nos mata con un rayo como debería hacer si Dios fuera efectivamente justo. Pero la Biblia dice que la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia triunfa sobre el juicio. Eso dice la Escritura. Que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pues, ¿qué podemos hacer? Dios es así. No como ocasión para seguir pecando y no pasa nada, volví a fallarle, no pasa nada. Ay, bueno, no pasa nada, no pasa nada. No es que no pase nada. Es que la gente no ha entendido que Dios es amor, que Dios es misericordioso y bueno. Pero no juguemos con la paciencia de Dios. No juguemos con la paciencia de Dios, porque llegará el momento donde, como dice la Escritura, de un golpe serás quitado. Por soberbio, por altivo. El problema es que tú mismo serás expulsado, porque entre más maldad se practique, más se endurece el corazón y la gente más se aparta de Dios. Es así, es un principio espiritual. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Ellos le decían a Dios, apártate de nosotros. ¿Y qué les había hecho el Omnipotente? Había colmado de bienes sus casas. Wow. Le dijeron, quítate de nosotros, ya no queremos, como ganamos ya más, como ya ganamos más, entonces ahora nos vas a quitar más, Señor, porque es que una cosa es el 10% de lo mínimo y otra cosa es el 10% de lo que gano ahora. No, apártate de mí, no, aléjate. Porque como ya ganamos más, entonces apártate de nosotros, no nos conviene, ¿cómo vamos a dar tanto? ¿Quieres seguir, como decía al principio? ¿Quieres tú acaso seguir la senda antigua, la que siguieron los hombres perversos? Ananías y Zafira eran cristianos, pero eran perversos. No malos, sino perversos. O sea, están graduados con honores en ese camino. ¿Quieres tú seguir ese camino? ¿Quieres seguirlo? ¿Qué había hecho Dios? Les colmó de bienes sus casas. Ya cuando tienen, te olvidas de quién es Dios y que Él quiere darte más. ¿Qué te ha prometido el diablo con eso que retienes? Ya el diablo te está diciendo, bueno, ya estás reteniendo más, ya estás empezando a tener más, ya está la prosperidad. No, mentira, los reinos del mundo que ofrece el diablo son perdición, no es una salida. ¿Qué les había hecho Dios? Les había colmado de bienes sus casas. ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios? ¿Por qué entonces lo deshonramos? Lejos de mí sea el consejo de ellos. No tomemos consejo vergonzoso. Mire lo que dice el versículo 18. Lejos de mí sea el consejo de ellos. Lejos de mí. No importa quién sea. No importa quién sea. A Zafira la aconsejó Ananías, su esposo. Y ella, por no, debió haber dicho, como una mujer sabia que edifica su hogar, pero no como la necia que fue y lo destruyó. Le hubiese dicho a Ananías, no vengas conmigo con este consejo de malo. Vamos a honrar a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Lejos de mí ese consejo. No tomes consejo vergonzoso para tu casa. No tomes consejo, no importa por dónde se te aparezca el diablo.
¿En el rostro de quién se te aparece? ¿De tu cónyuge? ¿De tus hijos? ¿De quién? No seas idólatra. No pongas a nadie en el lugar que le corresponde a Dios. Eso es idolatría. Es que primero mis hijos, es que primero mi esposo, es que primero mi esposa, es que primero mis padres. Hay que honrarlos. Hay que hacer lo que debemos hacer, pero Dios es Dios. El que ame más a esposa, a hijos, a padre, madre, más que a mí no es digno de mí. Eso lo estableció el Señor. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Tú quieres aprender palabra de Dios, aceptémosla como está escrita. Seguramente tú estás extrañado de escuchar esta doctrina. Seguramente en la iglesia donde tú asistes nunca te predican estas cosas, pero es la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Y tienes que tener temor de Dios. Y en la iglesia donde tú estás nunca te predican de estos, nunca te hablan de esto. Tienes que salir corriendo de allí, literal. Literal, escapa por tu vida, como el Señor le dijo a Lot. Versículo 19. Lo verán los justos y se gozarán. Los justos, los que hacen lo correcto. Es necesario que cumplamos toda justicia. Lo verán los justos y se gozarán. Y el inocente se burlará de ellos diciendo, nuestros adversarios fueron destruidos y el fuego consumió lo que de ellos había quedado. El fuego consumió lo que, no ellos, sino lo que de ellos había quedado. ¿Qué pasó con lo que retuvo Ananías y Zafira? Eso se perdió, literal, heredaron viento. Sigo leyendo, versículo 21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz. En amistad. O sea que antes de eso estaban en enemistad. En enemistad, ¿cómo puede Dios bendecirte si andas en un camino incorrecto? No tentemos a Dios. No, es decir, no intentemos que Dios nos bendiga cuando estamos haciendo lo incorrecto. Eso es tentar a Dios. No tiente a Dios, no espere, no le reclame, mucho menos reclamar a Dios bendiciones cuando sabe que está deshonrando a Dios. Eso es tentar a Dios. Tentar a Dios es decir, yo retengo para mí lo que es tuyo y sé que con esto voy a prosperar. No haga eso, no tiente a Dios, no tiente a Dios, no tiente a Dios. Por favor, que Dios le dé sabiduría, que Dios le dé inteligencia, comprensión, comprenda las implicaciones espirituales de esto. Esto no tiene que ver con dinero solamente. Es tomarlo de Dios, tomarlo sagrado. No haya entre ustedes ningún profano como Esaú, dice la Biblia. Que por algo temporal, por retener para apagar un incendio temporal, despreció la bendición, la primogenitura en el caso de él. Para nosotros la bendición que Dios ha establecido a través de sus principios, los principios de su palabra. Bueno, voy finalizando. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y la prosperidad vendrá a ti. ¿Cuándo viene la prosperidad? Cuando viene la reconciliación con Dios. Ponerme de acuerdo con su palabra, hacer lo que Él dice y establece en su palabra. Allí viene la prosperidad. Allí viene la prosperidad. Dice, toma ahora la ley de tu boca y pon sus palabras en tu corazón. Y pon sus palabras en tu corazón. ¿Dónde tiene la palabra de Dios? En la espalda. Ponla en tu corazón. Vuelva en amistad con Dios. Vuelva ahora en amistad con Dios. Y la paz vendrá a ti y la prosperidad vendrá a ti. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Que nadie, ni el más cercano cónyuge, hijo, madre, nadie te aparte de Dios. Dios te está probando para ver quién es lo más importante. Si tú quieres edificar tu casa en Dios, será bendita. Pero si tú quieres edificar tu casa y te entregas todo y te sacrificas todo por tu casa fuera de Dios, lastimosamente no vendrá bendición. Lo que tú esperabas que fuera bendito será peor y será un horror. Porque maldito con toda maldición es aquel que deshonra a Dios. Es la palabra de Dios. Dios quiere bendecirte. ¿Qué te ha hecho Dios? Sino que te ha colmado de bienes. ¿Por qué lo deshonras ahora? Dios ha sido bueno y misericordioso. Sí, ganamos poco, tenemos situaciones difíciles, pero nunca nos ha faltado el pan porque no he visto justo desamparado. Dios ha sido misericordioso. Sí, no tenemos la bendición, la prosperidad y la sobreabundancia que anhelamos todavía porque no es el tiempo, pero estamos siendo conducidos hacia allá porque Dios está formando nuestro corazón para que no seamos idólatras. Dios quiere mirar si somos fieles en lo muy poco para así ponernos sobre lo mucho. Escucha, sobre lo mucho. Dios te va a poner sobre lo mucho si ve que eres fiel sobre lo poco. Pero Dios no puede hacer eso porque sabes que eres infiel y te vas a terminar perdiendo. No seas infiel. ¿Qué te ha hecho Dios? Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te vuelves al Omnipotente, serás edificado.
y alejarás de tu morada la aflicción. Ananías, Zafira tuvieron la oportunidad de alejar de su morada la aflicción y empezar a vivir en bendición y en prosperidad. Y cuando tuvieron la oportunidad, escucharon más el consejo del diablo. ¿Por qué puso Satanás esto en tu corazón? ¿Por qué entraste en acuerdo con esto? Le dijo Pedro. Tendrás más oro que tierra, como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu oro y tendrás plata en abundancia. ¿Se da cuenta qué es lo que quiere hacer Dios? Que consideres la riqueza verdadera y no la falsa como prioridad. Dios será tu oro. Señor, sé que estoy dando y lógicamente, racionalmente, me está quedando poco. Vivo con esto, pero tú eres mi oro. Yo no confío en esto que me queda. Yo confío en ti. Tú eres la riqueza misma. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Sé lo que tú hiciste en la cruz por mí. Esta herencia es para mí. La tomo y la creo. Y si ahora en lo poco tengo que vivir, te mostraré fidelidad. Tú eres mi oro. Y dice la Biblia, tendrás plata en abundancia. Mire los términos que usa Dios, en abundancia. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. ¿Se acuerdan lo que leíamos en otra entrega anterior? Otras anterior. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, te deleitarás. Si tú no te deleitas ahora en lo que Dios puede hacer, que Dios siempre va a suplir, vas a tener una necesidad y Dios va a suplir. Créame, tenga fe. No espere que Dios le llene la cuenta de banco para decir, sí, ahora sí tengo. No, ahora tienes a Dios y tienes que aprender a depender de Él siempre. Y sabrás que Dios siempre suple, que Dios siempre lo hace. Entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y cumplirás tus votos. Lo que le pasó a Ananías y Zafira. No pudieron cumplir sus votos. No pudieron cumplir. ¿Por qué? Porque escucharon no el consejo de Dios. Asimismo, lo que tú determines se realizará. Y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Cuando ellos estén abatidos, dirás tú, sean enaltecidos, entonces Dios salvará al de mirada humilde. ¿Sobre quién es la salvación? Como decía el Salmo 50, sobre al que ordene su camino le mostraré la salvación. Y el Salmo 50 tiene un contexto justamente de esto que hemos venido hablando. Un contexto que dice que si veías al ladrón corrías con él, pero el que ordene su camino le mostraré la salvación. Dios librará al de mirada humilde. Él libertará al inocente por la pureza de sus manos. Será liberado por la pureza de sus manos. No dejes que tus manos estén contaminadas tomando lo que no te corresponde. Que no haya entre nosotros ningún profano como Esaú. Ningún profano. No tomen lo santo. Serás librado por la pureza de manos. Dale a Dios lo que es de Dios. Honra a Dios y verás la gloria y la bendición de Dios sobre tu vida. Bendiciones.